Bienvenidos a la videoclase correspondiente a la unidad 7, Ley de Gauss, del curso de Física 3 para la enseñanza de las ciencias naturales. El contenido que veremos en esta videoclase inicia con una breve introducción al tema. Plantearemos después el tema de carga y flujo eléctrico, el cálculo del flujo eléctrico, discutiremos un poco la ley de Gauss y algunas aplicaciones de la ley de Gauss. Además, estudiaremos el tema cargas en conductores. Los objetivos de aprendizaje de esta unidad son los siguientes. Ustedes deberán aprender cómo determinar la cantidad de carga dentro de una superficie cerrada examinando el campo eléctrico sobre la superficie. Además, cuál es el significado del flujo eléctrico y cómo se calcula. Aprenderemos también cómo la ley de Gauss relaciona al flujo eléctrico a través de una superficie cerrada con la carga encerrada en la superficie. Y aprenderemos cómo usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico debido a una distribución simétrica de carga, además de aprender a dónde se localiza la carga en un conductor cargado. Como introducción, comenzaremos por decir que la ley de Gauss es algo más que un método para hacer ciertos cálculos con facilidad. Resulta que esta ley nos da información acerca de la relación que hay entre las cargas eléctricas y los campos eléctricos. Entre otras cosas, la ley de Gauss ayuda a entender cómo se distribuye la carga en los cuerpos conductores. Por tanto, la ley de Gauss es una relación entre el campo en todos los puntos de la superficie y la carga total que encierra una superficie imaginaria. Si tenemos una determinada carga en alguna región del espacio, encerramos esa carga en una superficie imaginaria y a partir de esa idea calcularemos y deduciremos la ecuación de la ley de Gauss. Carga y flujo eléctrico. Si se conoce la disposición del campo eléctrico en una región determinada, ¿qué podemos determinar acerca de la distribución de carga en esa región? ¿Cómo se podría medir la carga dentro de una caja sin abrirla? Para resolver estas preguntas y otras que puedan surgir, iniciaremos por revisar cómo se construye la ley de Gauss. Supongamos en primer lugar que tenemos una caja o una región del espacio en forma de una caja y que en su interior hay una cantidad de carga desconocida. ¿Cómo podemos calcular entonces la carga desconocida del interior de la caja? Bueno, vamos a usar una carga de prueba fuera de la caja para determinar la cantidad de carga que hay en su interior. Entonces, colocamos la carga de prueba para identificar la dirección del campo eléctrico y la intensidad de la fuerza eléctrica ejercida por la carga contenida en la caja. Sucede que el campo eléctrico sobre la superficie de la caja puede contener una sola carga puntual positiva o dos cargas puntuales positivas o una sola carga puntual negativa o dos cargas puntuales negativas. Pueden ser, en principio, todas las opciones posibles. Si lo que tenemos dentro de la caja es una carga puntual positiva, entonces es obvio que el campo generado por esa carga saldrá hacia afuera de la caja. Si en el interior de la caja tenemos por el contrario dos cargas positivas, el flujo seguirá siendo hacia afuera pero con mayor intensidad.
Si en la caja lo que tenemos es una carga puntual negativa, entonces obviamente la dirección del campo eléctrico será hacia el interior de la caja. Resulta que para determinar el contenido de la caja, es decir, la cantidad de carga contenida en la caja, en realidad solo necesitamos medir en la superficie de la caja, no necesitamos abrirla ni entrar a su interior. Y en la figura D tenemos dos cargas negativas en el interior de la caja. Nuevamente podemos deducir que el campo está entrando hacia la caja y que será doble en su intensidad con respecto al caso C. Por analogía con los vectores de velocidad en un fluido en movimiento, se dice que en las figuras A y B, en las que los vectores del campo eléctrico apuntan hacia afuera de la superficie, existe un flujo eléctrico saliente, mientras que en las figuras C y D, el flujo del campo es entrante. Dos casos en los que hay una carga neta cero en el interior de la caja y no hay flujo eléctrico a través de la superficie de esta. En primer lugar, tenemos una región del espacio correspondiente a la caja. Sin embargo, no hay ninguna carga en su interior y por tanto es obvio que el flujo de campo eléctrico es igual a cero. En el segundo caso, tenemos dos cargas, una negativa y otra positiva. Por tanto, la carga neta en el interior de la caja es igual a cero y el flujo entrante cancela al flujo saliente de tal manera que también el campo eléctrico es igual a cero en este segundo caso. En la figura A, la caja está vacía, por lo que no hay flujo eléctrico hacia el interior o exterior de la misma, mientras que en la figura B, dentro de la caja hay una carga positiva y otra negativa de la misma magnitud, por lo tanto la carga neta en el interior es igualmente cero. Ciertamente en el segundo caso hay un campo eléctrico, pero fluye hacia adentro de la caja en la mitad de la superficie y fluye hacia afuera de la caja en la otra mitad. Por lo tanto, no hay flujo eléctrico neto hacia adentro o hacia afuera de la caja. Las figuras anteriores ponen de manifiesto una vinculación entre el signo positivo o negativo o cero de la carga neta contenida dentro de una superficie cerrada y el sentido saliente, entrante o ninguno del flujo eléctrico a través de la superficie. Asimismo, existe una conexión entre la magnitud de la carga neta dentro de la superficie cerrada y la intensidad del flujo neto del campo eléctrico sobre dicha superficie. Volvemos a las figuras. En este primer caso, la caja contiene una cierta carga. Si duplicamos la carga en el interior de la caja, entonces obviamente se duplicará el flujo del campo eléctrico hacia afuera. Por otro lado, si duplicamos las dimensiones de la caja, entonces observaremos que el flujo de campo eléctrico en realidad no cambia. A partir de esas ideas, formularemos la ley de Gauss. Gauss establece que el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada es directamente proporcional a la carga neta en el interior de dicha superficie. Se define entonces el flujo eléctrico a través de esta área como el producto escalar de la magnitud de campo eléctrico por el área de la superficie. Entonces el flujo eléctrico phi sub E viene siendo ese producto, el producto punto del vector campo eléctrico por el vector área, y esto es igual a la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Podemos imaginar phi
como las líneas de campo que pasan a través del área considerada. Entonces, si consideramos una sección de superficie cualquiera, podemos imaginarnos las líneas de campo eléctrico siendo horizontales y el área geométrica es representada por un vector A perpendicular a la superficie, de tal manera que entre ese vector A que representa la superficie y la dirección del campo eléctrico hay un ángulo φ, que es el que consideramos en la ecuación del producto. Un campo más intenso significa mayor densidad de líneas de campo, por lo que hay más líneas que pasan por unidad de área. Esto también obviamente incrementa el flujo. Vamos a considerar varios casos. En el primer caso, la superficie está frente al campo eléctrico, por tanto, el vector de campo eléctrico y el vector área son paralelos, es decir, el ángulo entre ellos es igual a 0. En este caso, el producto del vector de campo eléctrico por el área, que corresponde al flujo de campo eléctrico, va a ser igual al módulo del campo eléctrico por el módulo del área por el coseno de 0 grados. Eso es igual simplemente al producto del módulo del campo eléctrico por el módulo del área. En un segundo caso, consideremos que la superficie forma cierto ángulo φ con la dirección del campo eléctrico. En este caso, tenemos nuevamente que el flujo dado por el producto punto de ambos vectores, campo eléctrico por vector de área, va a ser igual al módulo del campo eléctrico por el módulo del área por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Observemos en este caso que si el área está de perfil respecto del campo y son perpendiculares, el flujo en consecuencia será igual a 0. Esto se representa en la figura C. En este caso, el área coincide con la dirección del campo eléctrico, por tanto su vector área será perpendicular al campo. Al efectuar el producto punto, el campo por el área por el coseno de 90 grados, esto resulta ser igual a 0. Cálculo del flujo eléctrico. Iniciamos con una pregunta. ¿Qué pasa si el campo eléctrico no es uniforme, sino que varía de un punto a otro a través del área A? ¿O qué ocurre si A es parte de una superficie curva? En estos casos, el flujo eléctrico se calcula a través de cada elemento de área y los resultados se integran para obtener el flujo total. Es decir, tenemos que recurrir al cálculo íntegro diferencial. Y en general, el flujo de campo eléctrico se escribe como la integral del producto del campo eléctrico por el coseno del ángulo por el diferencial de área que estamos considerando. Esto se puede escribir de forma más sintética como la integral del producto punto del campo eléctrico por el vector diferencial de área. Esta integral se llama integral de superficie de la componente en el área o integral de superficie del área considerada. La ley de Gauss es una alternativa a la ley de Coulomb, aunque equivale por completo a la ley de Coulomb. La ley de Gauss ofrece una forma distinta de expresar la relación entre carga eléctrica y el campo eléctrico. La ley de Gauss fue formulada por Carl Friedrich Gauss, uno de los matemáticos más grandes de todos los tiempos. Carga puntual dentro de una superficie esférica. La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada, una superficie que encierra un volumen definido, es proporcional a la carga eléctrica total o carga eléctrica neta encerrada dentro de dicha superficie. Por tanto, el campo eléctrico es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el producto de la carga sobre el cuadrado de la distancia que la separa.
Si estamos considerando un área esférica que es igual al producto de 4pi por radio al cuadrado, entonces el flujo eléctrico lo calculamos como el producto del campo eléctrico por el valor del área, es decir, 1 sobre 4pi epsilon 0 por el valor de la carga sobre el radio al cuadrado por el área 4pi por radio al cuadrado. Estos valores se cancelan y el resultado es que el flujo viene dado por la relación entre la carga y epsilon 0. Por tanto, el flujo es independiente del radio R de la esfera y solo depende de la carga Q encerrada en su interior. En esta figura se representa lo que acabamos de decir. La carga está encerrada en una superficie esférica que puede ser más o menos pequeña. En el primer caso, una superficie esférica del radio R. En el segundo caso, una superficie esférica de radio doble de R. En ambos casos podemos separar el diferencial de área. En la esfera más grande, el diferencial de área será obviamente más grande y encontraremos que el flujo es el mismo, no importa cuál sea el tamaño de la superficie encerrada. Es decir, a través de estos dos elementos de área, en dos superficies esféricas diferentes, pasa el mismo número de líneas de campo y por tanto el mismo flujo. Ley de Gauss. Carga puntual dentro de una superficie no esférica. Consideremos ahora el caso en que la superficie que estamos considerando no tiene una naturaleza perfectamente esférica. Entonces, igual que en el caso anterior, consideramos un diferencial de área sobre dicha superficie y el vector normal hacia afuera con respecto a la superficie va a formar un ángulo phi con la dirección del campo eléctrico. Por tanto, para una superficie irregular, tendremos que el flujo viene dado por el producto del campo eléctrico por el vector diferencial de área por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Esto lo podemos escribir a través de esta ecuación. El flujo de campo eléctrico es la integral cerrada del vector campo eléctrico por el vector diferencial de área. Y esto idénticamente tiene que dar el resultado del valor de la carga sobre epsilon 0. La ecuación anterior se cumple para una superficie de cualquier forma o tamaño, siempre y cuando sea una superficie cerrada que contenga en su interior la carga considerada. Si la carga puntual en la figura A es negativa, el campo está dirigido en forma radial hacia adentro. En este caso, el ángulo phi es mayor de 90 grados. Su coseno será negativo y la integral en la ecuación anterior será negativa. Pero como la carga también es negativa, entonces la ecuación se cumple. Las líneas de campo eléctrico comienzan o terminan dentro de una región del espacio solo cuando en esa región existe cierta carga. En forma general, la ley de Gauss se puede escribir de la siguiente manera. Phi, el flujo de campo eléctrico, es la integral cerrada del producto punto del vector de campo eléctrico por el vector diferencial de área. Y esto es igual a la carga encerrada sobre el valor de epsilon 0. El flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total neta dentro de la superficie dividida entre epsilon 0. Consideramos en esta figura una superficie gaussiana alrededor de una carga positiva, entonces tendremos un flujo positivo saliente y consideramos el diferencial de área correspondiente. En la figura B consideramos la superficie gaussiana alrededor de una carga negativa, por tanto tenemos un flujo negativo entrante
y el diferencial de área, el vector diferencial de área, sigue una dirección contraria al vector de campo eléctrico. Resulta que la ley de Gauss es válida para cualquier distribución de carga y cualquier superficie cerrada. La ley de Gauss se puede utilizar de dos maneras. Si se conoce la distribución de carga y si ésta tiene simetría suficiente que permita evaluar la integral en la ley de Gauss, se puede obtener, por supuesto, el campo eléctrico. O bien, si se conoce el campo, es posible utilizar también la ley de Gauss para encontrar la distribución de carga como las cargas en superficies conductoras. En este caso, ya que no importa la forma de la superficie gaussiana, tenemos un conductor con una cierta distribución de cargas y entonces podemos considerar una superficie gaussiana en el interior del conductor, indicado por este corte transversal, y como sabemos, las cargas se distribuyen en la superficie del conductor, por tanto, en el interior de la superficie gaussiana no habrá en este caso ninguna carga neta a considerar. Si en un conductor sólido no hay carga neta en su interior, ¿cómo es el campo eléctrico neto en cada punto dentro del conductor? Cargas en conductores. Los cálculos con la ley de Gauss se facilitan por el siguiente hecho notable. Cuando en un conductor sólido se coloca un exceso de carga que se encuentra en reposo, ésta se encuentra en su totalidad en la superficie y no en el interior del material. Por tanto, si tenemos aquí un corte de un conductor sólido que tiene una carga neta, entonces encontraremos que la carga neta reside por completo en la superficie del conductor. Esto genera una situación electrostática, por lo que el campo eléctrico en el interior del conductor será igual a cero. Tenemos en esta figura el mismo conductor con una cavidad interna. En este caso sucede lo mismo. La superficie gaussiana arbitraria que hemos colocado no encierra carga neta alguna, por tanto el campo eléctrico sigue siendo cero en todos los puntos dentro del conductor. Sin embargo, si procedemos como en la tercera figura, colocando en la cavidad una carga Q aislada, entonces observaremos que esta carga en el interior de la cavidad induce carga eléctrica en la superficie de la cavidad. En este caso, la superficie gaussiana tendrá que considerar la carga en su interior. Sin embargo, debido a la cancelación de las cargas, el campo se calculará como igual a cero en todos los puntos de la superficie gaussiana. La superficie de la cavidad debe tener, por tanto, una carga menos Q. Estamos utilizando Física Universitaria de Sierens-Szymanski, volumen 1, 13ª edición, Pearson 2013, capítulo 22 y los textos complementarios. Eso es todo por ahora. Nos encontramos en la siguiente videoclase. Muchísimas gracias por su atención.